Bertrand Russell nació el 18 de mayo de 1872 en el Reino Unido. Así que este año, 2022, se han cumplido 150 años de su nacimiento y en Philosophy Pods nos apetecía mucho celebrarlo. Y es que fue Russell un hombre longevo, 97 años nada menos, superviviente de un accidente de avión además, matemático, filósofo, aunque asimismo se definía más bien como autor. De hecho, llegó a ganar el Premio Nobel de Literatura. Fue por lo demás un hombre que defendió ideas tanto en lo político como en lo social que le causaron más de un disgusto. Ideas controvertidas, comprometidas e incluso cambiantes. Fue un pensador prolífico, expansivo, curioso, que tuvo una especial influencia en dos áreas, la lógica matemática y la filosofía analítica, si bien el nombre de Russell ocupa también un lugar visible por sus contribuciones en áreas como la ética, la filosofía social y política o los estudios religiosos. Hoy, ya ven, vamos a hablar de Russell 150 años después de su nacimiento y lo vamos a hacer con Francisco Rodríguez Consuegra, catedrático jubilado de Filosofía de la Universidad de Valencia y experto en la filosofía de Bertrand Russell. Philosophy Pods. Francisco, bienvenido a Philosophy Pods. Bien hallada, gracias. 2022, Francisco, 150 años desde el nacimiento de Russell, una vida larga, una producción ingente. ¿Qué destacarías a día de hoy de la trayectoria vital e intelectual de Bertrand Russell? ¿Cuál piensas que fue su mayor acierto en ambos ámbitos, tanto en el vital como en el intelectual? ¿Y cuál su mayor error? Bueno, pregunta difícil. Bien, Bertrand Russell fue un genio, eso está fuera de duda, con una capacidad mental y de concentración fuera de serie. La unión de esto con una gran pasión por la matemática, la lógica y la filosofía a la búsqueda de los fundamentos del conocimiento humano le condujeron a realizar unas aportaciones de primer orden a la historia de la lógica y la filosofía, comparables, yo diría, con las de Aristóteles, Leibniz o Frege. Al mismo tiempo, su sensibilidad para el sufrimiento humano le llevó a convertirse en un activista por la igualdad, la democracia y la paz en el mundo. Con ello marcó el camino para los intelectuales que se refugian en su torre de marfil, combinándoles a bajar, a pisar la tierra y tomar partido en sus conflictos. Además, al ser un autor prolífico, habiendo publicado 70 libros y 2000 artículos, extendió grandemente su influencia en todos los ámbitos de la lógica, la filosofía, la ética y la política, como creo yo no lo ha hecho ningún otro intelectual. En el ámbito técnico, sin duda su mayor logro fueron los 3 volúmenes de Principia Matemática, escritos junto a su anterior profesor, Alfred Whitehead, publicados entre 1910 y 1912. Con ello culminó una trayectoria espectacular de aciertos en su viejo objetivo de fundamentar la matemática en la lógica. Desgraciadamente, como hoy sabemos, el edificio logicista tenía algunas fisuras, como el recurso a ciertos axiomas que rebasaban el ámbito de la lógica y que pertenecían más bien a la teoría de conjuntos. Con ello, la gran obra, más que demostrar que la matemática puede reducirse a la lógica, lo que hizo fue derivarla de la teoría de conjuntos, que hoy día se considera parte de la misma matemática. Fue un error, sí, pero en su contexto histórico no dejó de constituir un gran avance que marcó el camino a otros que se inspiraron de algún modo en ese logro, bien para mejorarlo, como Carnap o Quine, bien para señalar sus deficiencias y limitaciones, como en el caso de Wittgenstein o Kurt Gödel. En lo vital, Russell no dudó en oponerse a la Primera Guerra Mundial, señalando el camino a otros pacifistas posteriores. Ello le costó ser condenado a pasar en la cárcel 6 meses y perder su biblioteca, que fue subastada por el gobierno, para afrontar la multa a la que se le condenó. Afortunadamente, la biblioteca fue recuperada por sus amigos para devolvérsela al salir. En cambio, al afrontar la Segunda Guerra Mundial, su posición se modificó. Había que abandonar el pacifismo ante el monstruoso propósito de Hitler de sumir toda Europa en una férrea dictadura nazi. Más tarde, él emprendió una lucha pública contra el peligro de una guerra nuclear, que de nuevo le condujo a la cárcel, aunque en esta ocasión solo por unos días, ya él era muy mayor. Su intervención en la crisis de los misiles de Cuba en 1962 fue realmente contundente al valerse de su enorme prestigio para dirigirse directamente al presidente Kennedy y a Khrushchev, combinándoles a detener urgentemente la locura en que se habían visto envueltos.
No sabemos si ello sirvió de algo, pero lo cierto es que a las pocas horas de aquellos mensajes, al día siguiente, la crisis se resolvió. Finalmente, hay que destacar el modo en que Russell se opuso públicamente a la guerra de Vietnam, llegando a fundar, junto con Jean-Paul Sartre, el llamado Tribunal Russell para los Crímenes de Guerra en Vietnam. Esto fue a mediados de los 60. Ese tribunal de opinión ha sido modelo para otros similares relacionados con América Latina, Palestina, Irak e incluso Ucrania en 2014. En vista de las atrocidades del actual genocidio ruso en Ucrania, sin duda debería formalizarse un nuevo tribunal Russell que diera a conocer al mundo los detalles de tales crímenes y estimulara la formación de un auténtico tribunal, es decir, un tribunal penal especial sobre ellos. Ante tan grandes aciertos y logros, es difícil señalar errores en la trayectoria vital de Russell. Si acaso puede mencionarse que en la primera edición de su célebre libro Matrimonio y Moral, a finales de los 20, se le deslizó una observación ligeramente racista sobre las capacidades de los negros, que desapareció en ediciones posteriores y que Russell lamentó y compensó sobradamente en su larga lucha por la igualdad. Asimismo, se ha criticado a menudo su posición sobre el derecho de Estados Unidos a desarrollar el armamento nuclear en la época en que Rusia aún no lo poseía. Incluso se le llegó a acusar de haber sugerido un posible ataque preventivo contra Rusia en algún discurso de los años 40. Pero más recientemente se ha recuperado el texto original, por cierto, un amigo mío, mi amigo Nicholas Griffin, y se ha visto que no fue así, en contra de lo afirmado por algún testigo presencial. En todo caso, su trayectoria posterior contra el peligro de una guerra nuclear compensó de sobras cualquier posición dudosa anterior. Y para terminar, se le ha criticado también con frecuencia desde la izquierda su rechazo del socialismo y el comunismo. Pero hay que advertir que más que poderse ello achacar a un prejuicio de clase del viejo aristócrata, que quizá también, tuvo más bien su origen en una visita de los primeros años 20 a la entonces naciente Unión Soviética. Aquello le pareció algo espantoso, como dejó claro en su libro Teoría y Práctica del Bolchevismo. Sin embargo, siempre tuvo simpatías por las posiciones de una izquierda moderada, diríamos hoy, democrática, e incluso de cierto socialismo, al estilo de la vieja sociedad fabiana de sus años de juventud, de reformas graduales de la sociedad hacia mayores cotas de justicia social. Desde luego una trayectoria vital e intelectual que iban en paralelo. Y ahora sí que me gustaría que me dijera una obra o qué obra de Russell has disfrutado tú más personalmente. Uy, ahí tengo mucho que decir. Claro, porque él ha marcado mi vida, ¿sabes? Entonces, a los 13 o 14 años descubrí en una biblioteca pública un ejemplar de su librito de 1912, Los problemas de la filosofía, que es posiblemente la mejor introducción que se haya escrito jamás. Intenté leerlo, pero me cansaba muchísimo y tuve que dejarlo. Curiosamente, mucho más tarde lo puse como libro de lectura a comentar en clase en mis tiempos de catedrático de filosofía de instituto, con gran éxito, por cierto. Pero bueno, vamos a la pregunta. Hay dos libros de Russell que disfruté muchísimo en su momento. Uno de ellos fue Nuestro conocimiento del mundo externo. Publicado en 1914, llevaba como subtítulo Como campo para el método científico en filosofía. Lo leí incluso antes de mis estudios oficiales de la carrera de filosofía. Me impactó tan profundamente que decidí estudiar a fondo el resto de la obra filosófica russelliana, ahí es nada, cosa que en verdad llevé a cabo y que culminó en una tesis doctoral precisamente sobre el método analítico de Russell. El impacto de aquella obra modélica provino sobre todo de su tratamiento fenomenalista del mundo externo, que me pareció de una precisión imposible de rebasar, algo realmente admirable. Asimismo, sus análisis de las viejas paradojas griegas me impresionó tanto por la descripción misma de ellas como por las soluciones propuestas. Nunca había leído yo nada tan magníficamente escrito, con tal muestra de dominio de tan difíciles temas y argumentos y tal claridad de objetivos, que además se cumplían de forma sistemática y total y definitiva. Y así me lo parecía. El segundo libro pertenecía a su serie de obras más populares. Se titula ¿Por qué no soy cristiano? Un libro muy conocido, y es una antología de ensayos anteriores, publicada en los años 50 y traducida al español
poco después. Comprende las ideas tradicionales de lo que hoy llamaríamos un libre pensador, en la senda de Hume, de Voltaire, pero expresadas con el estilo supremamente claro y ordenado típico de Russell. Su célebre polémica radiada por la BBC con el padre Copleston, un jesuita especialista en historia de la filosofía, sobre la existencia de Dios es probablemente el plato fuerte de la compilación y constituye todo un punto de partida para cualquier discusión seria sobre el tema, incluso hoy. Sin embargo, la influencia de Russell sobre mi pensamiento en materia de religión fue anterior a mi lectura de esa obra antológica y se concretó en mi descubrimiento del ensayo El culto de un hombre libre, uno de los ensayos más veces editados en la historia del pensamiento, y que apareció en su antología Misticismo y Lógica. Y se tradujo al español. A mí me llegó en una edición de esas un poco malas, a finales de los 60. El ensayo se escribió en 1901, en una época en la que Russell pasaba por una etapa personal difícil por una variedad de motivos. Hasta tal punto la lectura del pequeño ensayo fue impactante para mí que constituyó mi estímulo principal para ponerme a escribir por primera vez en mi vida a los 20 años, hace ya tantos que no quiero ni acordarme. En un pequeño cuaderno con tapas rojas redacté un ensayo titulado La superación de la religión, ahí es nada, en el que examiné varias posiciones sobre el fundamento de las creencias religiosas, culminando en un examen del célebre ensayo de Russell al que me estoy refiriendo. Lo que más me conmovió de ese escrito russelliano fue su énfasis en que el hombre no necesita creencias religiosas, sino que debe erigirse en dueño de su propia vida y su destino con las propias fuerzas de su voluntad y de su inteligencia. He tenido el placer de publicar aquel primer intento entrañable y aún balbuceante de escritura filosófica en uno de los volúmenes del plan de digitalización de mi archivo académico. Estas son las obras que a ti te han provocado un mayor impacto a lo largo de tu vida. De tu archivo académico sí que me gustaría hablar al final porque es un proyecto interesante. Pero ahora, ¿cuál es la contribución o cuál de sus contribuciones crees que tuvo una mayor repercusión en su tiempo? Bueno, al haber escrito Russell sobre temas técnicos y también otros más populares, la pregunta, pues, hay que desdoblarla, evidentemente. Ujú. Dentro de su obra lógico-filosófica, sin duda, Los Principia Mathematica, ese monumento a la lógica y a la filosofía de la matemática, fue la obra que catapultó la influencia de Russell con una enorme fuerza, aunque claro, limitada al ámbito de los especialistas en la materia. No es un libro de fácil lectura. Aquel intento logicista de fundamentación de la matemática ofreció una tercera vía en la línea de Frege, del cual pues Russell era seguidor y superador, a las dos alternativas entonces en boga, el formalismo de Hilbert, el matemático alemán, y el intuicionismo de Brouwer. Frente a Hilbert, que consideraba los símbolos matemáticos como meros signos en el papel, siguiendo ciertas reglas, son menos convencionales, pero coherentes, claro. El logicismo decía ofrecer un fondo platónico donde las entidades matemáticas poseían auténtica sustancia, por más que reducidas a entidades lógicas. Frente al intuicionismo, pariente del empirismo, pero en la esfera de lo mental, el logicismo brindaba un sólido cimiento fuera de todo psicologismo subjetivista. Con el tiempo, Russell se vio obligado a renunciar a todo platonismo, curiosamente, llegando incluso a dejarse llevar por Wittgenstein y Carnap, declarando, hablo de los años 40, que toda la matemática se reduce a un conjunto de tautologías. Ahora bien, no todo el mundo sabe que los Principia Mathematica fueron posibles solo gracias a dos logros técnicos previos, la teoría de las descripciones definidas y la teoría de los tipos lógicos. La primera ha ejercido influencia independiente, sobre todo en la filosofía del lenguaje, donde se ha erigido en un logro de valor permanente, junto a la distinción fregeana entre sentido y referencia. Sin embargo, puede demostrarse, yo lo he hecho, que la fórmula esencial de la eliminación de las descripciones definidas por medio de la expresión lógica de la existencia y la unicidad estaba ya contenida literalmente en el corpus de Peano, un lógico y matemático italiano. Como me escribió Quine hace años, con el que mantuve amistad, Russell se llevó todo el mérito de ese descubrimiento, que en justicia debía haber pertenecido al lógico italiano, a Peano.
La segunda teoría, la de los tipos lógicos, ha generado también ríos de tinta, tanto en su desarrollo histórico como en forma de críticas prácticamente sin fin, aún duran, que finalmente han dado al traste con el gran papel que Russell le tenía destinado, como ya he advertido antes al hacer alusión de los axiomas extralógicos que su aplicación exigía. Ello constituyó una tragedia para Russell, ciertamente, pero no menor que la que tuvo que afrontar el propio Frege cuando un desconocido joven de Cambridge le comunicó en 1902 su paradoja de las clases, célebre paradoja de Russell, al comprobar la cual Frege pronunció el epitafio para su logicismo: la aritmética se tambalea. En cuanto a los temas más populares, yo diría que los escritos de Russell sobre religión, ya comentados, y sobre sexualidad han sido los más influyentes. Por culpa de ellos, nuestro pensador, como tú has marcado en la introducción, se vio envuelto en grandes polémicas, una de las cuales le condujo a ser excluido de la institución neoyorquina en la que pretendían contratarle en los años 40, dando lugar así a un gran escándalo que sin duda acrecentó su fama. Se llegó a publicar incluso un librito describiendo todo el proceso. Su moral sexual liberal y sin prejuicios estuvo también muy avanzada a su época, tanto en sus escritos como en su vida privada, y también en sus intentos de fundar un colegio, una escuela, basada en el método Montessori y donde se mantenía una libertad total de pensamiento. Hay una célebre anécdota que no me resisto a contar, que es muy conocida. Naturalmente es apócrifa. Se dice que cierto visitante a Beacon Hill, la escuela que Russell fundó junto a su pareja de entonces, Dora Black, se llevó una gran sorpresa al llamar a la puerta. Apareció una niña totalmente desnuda, a lo cual el visitante profirió un sonoro «Dios mío», dando un paso atrás. Locución que fue respondida por la niña con un conocido «Dios no existe» y un enorme portazo. Es una anécdota muy curiosa. No, desde luego, El desde propio luego. Russell la cuenta. Hombre, es que la postura de Russell con respecto, bueno, él era un ateo confeso, como ya has Sí, señalado, sí, sí. y creo que en algún momento llegó a decir algo así como que su propia visión acerca de la religión era algo así como que era una enfermedad nacida del miedo y como una fuente indecible de Sí, miseria, ¿no? sí, De sí, la sí, sí, raza, de la. exactamente, exactamente. Y de Efectivamente, cobardía. efectivamente. Sí, sí. Bueno, nos has hablado de las contribuciones o de las obras de Russell que más han influido en ti, de aquellas que tuvieron mayor repercusión en su tiempo, a pesar de Peano, que esto no lo conocía. Y, y ahora háblanos un poco en la actualidad. ¿Ha envejecido bien la obra de Bertrand Russell? Bueno, tanto la obra de Russell en materia de creencias y costumbres como sus escritos más técnicos, la verdad es que han Mm, envejecido mal. Lo primero por la evolución de las costumbres sexuales en nuestra época, incluyendo la liberación de la mujer, así como en el decreciente poder de la religión y de todas las iglesias, al menos en Occidente. Lo mismo sería aplicable, creo yo, a sus libros sobre política. Sus obras más técnicas han sobrevivido mejor, aunque más bien como base de algunas disciplinas independientes, como la lógica y la filosofía del lenguaje y de la matemática. Si uno quiere construir un programa docente sobre esas materias, pues está obligado a reseñar los logros de Russell ya comentados, que vienen a constituir como una especie de plataforma de despegue que es necesario dominar para comprender los desarrollos posteriores. Sin embargo, aún se publica mucho y bueno sobre Russell, aunque casi todo se limita a estudios históricos sobre el origen y desarrollo de su filosofía y sobre la influencia ejercida en otros muchísimos autores. Está en curso de publicación una magna obra, sus Collected Papers, de los cuales están programados unos 30 o 35 gruesos volúmenes, más de la mitad ya aparecidos. En una fase posterior se publicará su correspondencia, que deberá incluir más de 40.000 cartas, o quizá más. La mayoría ya están digitalizadas y aparecerán en una edición electrónica. En conjunto, todo ese material sin duda dará lugar a multitud de estudios y de tesis doctorales. Todo ello pues, es una forma de haber, digamos, mantenido el interés de la obra, como decía la pregunta. Bueno, probablemente, ya cambiando un poco de tercio, hemos repasado, bueno, has repasado un poco la obra de Russell en distintos ámbitos. Tú me corriges si no, el más famoso estudiante de Russell fue Wittgenstein, al que mencionaste también en alguna de tus respuestas anteriores. Em,
¿Influyó el maestro en el alumno en el maestro, o ninguno de los dos tuvo una influencia real en el otro? Bueno, aquí hay muchísimo que decir. ¿Por qué? Pues porque la relación entre Russell y Wittgenstein se ha convertido casi en toda una especialidad filosófica, en un montón de libros, no digamos artículos sobre el tema. Yo, sobre esa influencia mutua, resumiría el asunto en una afirmación principal, a desarrollar después. Wittgenstein fue una creación de Russell, pero al desarrollar su propio pensamiento, arremetió finalmente contra su creador, llegándose a una separación total que fue muy dolorosa para ambas partes. Vamos a ello. Wittgenstein entró en contacto con la filosofía de Russell mientras estudiaba ingeniería, por cierto, en Inglaterra, creo que fue en Manchester, y las matemáticas necesarias para esa carrera, que son muchas, pues le interesaban especialmente. Cayó en sus manos la obra de 1901, Los principios de la matemática, que suscitaron en él gran interés por el tema de la relación entre matemática y filosofía. Aconsejado por Frege, creo que fue en correspondencia, Wittgenstein se dirigió a Cambridge para conocer al maestro, al cual abordó con una legendaria pregunta. Deseo saber si soy completamente idiota, señor Russell. ¿Podría usted ayudarme a averiguarlo? Russell, sin inmutarse, típica actitud británica, quiso saber a qué se debía ese interés por la posible idiotez del genio austríaco. La respuesta de Wittgenstein fue aún mejor. Si soy completamente idiota, me dedicaré a la ingeniería. En caso contrario, seré filósofo. Continuando en su línea imperturbable y sin mover una pestaña, Russell le pidió que escribiera unas páginas, se las dejara leer y él le diría si era idiota o no. Cumplida el encargo, la sentencia tras la lectura fue: no se dedique a la ingeniería. Consejo que ciertamente Wittgenstein siguió y bueno, abandonó sus estudios y se matriculó en Cambridge. Ahora bien, el joven genio, porque estamos ante otro genio, tenía problemas personales y sus dificultades de concentración en los abstrusos temas lógicos que le apasionaban le conducían a veces a desarrollar ideas suicidas. Él venía de una familia enormemente rica donde se habían suicidado varios hermanos, creo que 4, un padre autoritario, muy mal ambiente. Entonces Russell le ayudó ciertamente a salir adelante. Según contaba, otra anécdota sustanciosa, Wittgenstein se presentaba en sus habitaciones del Trinity College, en Cambridge, en plena madrugada y sin proferir palabra comenzaba a pasear de esquina a esquina de la habitación durante horas. Cuando una vez le preguntó a Russell si sus preocupaciones se debían a la lógica o a sus pecados, Wittgenstein respondió: a ambos, Russell, a ambos, continuando sus obsesivos paseos. Eso sí, sin pronunciar palabra. Terminado lo cual, daba las buenas noches y se marchaba. Bien, la homosexualidad de Wittgenstein era entonces conocida solo por un muy pequeño grupo de amigos y allegados, y debía mantenerse en secreto, entre otras cosas porque en aquellos tiempos se trataba de un delito severamente castigado. E incluso todavía en los años 50, un juez condenó a Alan Turing a la castración química por una tendencia similar, llevándole finalmente al suicidio. Es posible que esa tendencia, quizá no bien reconocida entonces por el joven Wittgenstein, contribuyera a sus grandes problemas personales en la época. Pero vamos al asunto más de interés filosófico. Bien, Wittgenstein absorbió fácilmente todo lo que Russell podía enseñarle en materia de lógica de forma muy rápida. Y esa fue la base para el desarrollo de su propio pensamiento. Sin embargo, las dudas sobre los numerosos problemas que el joven genio hallaba en los Principia Mathematica le condujeron a desarrollar ideas propias que a la larga culminaron en el Tractatus Lógico-Filosófico, obra famosa entre las famosas. En esas dudas y problemas es donde la influencia del alumno sobre el maestro se comenzó a generar. El propio Russell escribió mucho sobre esa influencia, que en principio le pareció positiva, en todo caso ineludible. Incluso le dedicó todo un capítulo en su My Philosophical Development, publicada a finales de los años 50. Desgraciadamente, en ese extenso capítulo Russell escamotea un hecho importantísimo: el abandono en 1913 del manuscrito que tenía ya bien encarrilado, casi terminado, y que se iba a titular Theory of Knowledge, teoría del conocimiento, que fue descubierto en los archivos Russell en Canadá por mi amigo Kenneth Blackwell
en los años 80 tras la compra de sus papeles por la Universidad de Hamilton por $1 millón. Como se ve estudiando las cartas de Wittgenstein a Russell de su primera época juntos en Cambridge, allá por 1912, 13, 14, el núcleo de las críticas filosóficas del joven austríaco estaba constituido por su rechazo de la teoría russelliana de la proposición, en la cual admitía la necesidad de considerar las formas como de algún modo constituyentes de esas proposiciones, un tema a la vez lógico y ontológico. Es un tema muy técnico y claro, ahora no puedo entrar en él. Yo mismo y otros muchos hemos publicado extensamente sobre ello. Baste decir aquí que el estricto atomismo del Wittgenstein de entonces vino a destruir lo tan penosamente edificado por Russell al respecto, enlazando así con sus otras críticas a los principios matemática, así como a la teoría de los tipos lógicos. Russell se sintió derrotado, él mismo lo dijo, y abandonó la obra epistemológica proyectada, pero no le dijo nada a nadie. Y en su lugar publicó unos ensayos sobre lo que dio en llamar la filosofía del atomismo lógico. Esos sí son muy conocidos, que desarrolló en unas conferencias en Londres en 1918. En ellas, Russell reconoce la influencia de Wittgenstein en un momento en que él ni siquiera sabía si el joven austríaco aún vivía, pues Wittgenstein había participado en la Primera Guerra Mundial. En mi opinión, en esas conferencias Russell no logra desembarazarse de las malhadadas formas que eran la crux de sus problemas filosóficos, incluso desde antes de los principios. En vista de ello, y una vez aparecido Wittgenstein, y negándose que era muy orgulloso, a visitar al maestro en Cambridge, dieron en verse en terreno neutral, concertando unas famosas entrevistas en un hotel de La Haya en 1919. Qué pena que no se hayan grabado. Como se puede suponer, Wittgenstein se mostró inflexible y rechazó todos los intentos de Russell por conciliar sus puntos de vista, acusando al viejo maestro de no entender el Tractatus. Entonces, en curso de publicación, primero en alemán, en una extraña revista intelectual, creo que fue en el 21, pasó desapercibido, claro. La generosidad de Russell y su inmensa paciencia con las insultantes observaciones del genial discípulo le llevaron a gestionar la publicación de la célebre obra en inglés y alemán, edición bilingüe, en 1922, una prestigiosa editorial, con una introducción del propio Russell. Pero Wittgenstein volvió a rechazar esa introducción con la misma acusación anterior, incluso amenazando con retirar la publicación si no se retiraba la introducción. En fin, una locura. Amansado finalmente el iracundo discípulo, apareció la obra que, como es sabido, se ha erigido en una aportación importante a la lógica, a la ontología y la filosofía del lenguaje, por más que en mi opinión es una obra bastante sobrevalorada. Puesto que Wittgenstein acusaba a todos, sin excepción, de no entender una sola palabra del Tractatus, no hay que alarmarse por sus críticas a Russell, era uno más. Lo cierto es que la introducción del viejo maestro es, en mi opinión, de lo mejor y más claro que se ha escrito al respecto. Hasta este punto, la influencia mutua, en vista de lo que acabo de decir, ha de calificarse de bastante negativa. Wittgenstein llegó a decir que el pensamiento de Russell le asfixiaba, le contaminaba y le paralizaba, así que juró no volver a verle nunca más. Una de esas decisiones que él tomaba. Por su parte, Russell hizo todo lo que pudo por incorporar lo que le pareció más útil del Tractatus en una introducción a la segunda edición de los Principia Mathematica, pero con resultados, yo diría, muy dudosos, hasta el punto de que sus intentos complicaban aún más los problemas de la primera edición, suscitando además problemas nuevos, probablemente insolubles. En cuanto al pensamiento posterior de Wittgenstein, Russell lo calificó de filosofía sin lágrimas, insinuando que el joven genio había perdido de algún modo su genialidad y se había entregado a la especulación banal sobre el lenguaje ordinario. Como es sabido, hablamos del segundo Wittgenstein, que culminó en las investigaciones filosóficas publicadas después de su muerte. Y termino. La relación de alguna manera sobrevivió y cierto aprecio subsistió siempre, apareciendo aquí y allá en diversos momentos. Pero una última fuente de desencuentros, esto es poco conocido, fueron sus opiniones políticas. Wittgenstein admiraba a la Unión Soviética, que conocía bien, y donde incluso llegó a planear instalarse de por vida. Por el contrario, Russell abominaba de ese tipo de sociedad,
desde su estudio publicado en 1922 sobre el bolchevismo. Aún así, Russell siempre habló bien de su genial discípulo, dedicándole mucho espacio en sus escritos. Desgraciadamente, Wittgenstein no le correspondió con un tratamiento similar. En esta línea de desencuentros entre el discípulo y el maestro, especialmente el discípulo hacia el maestro, he leído en la Stanford Enciclopedia, en el artículo dedicado a Russell por Andrew David Irving, una anécdota que al parecer relata Raymond en su libro sobre Russell del 2000, según la cual Wittgenstein habría sugerido alguna vez, de manera jocosa o no, por lo que te he escuchado decir, probablemente no demasiado jocosa, que los libros de Russell debían de ser distribuidos en dos grupos. Y abro aquí comillas. Aquellos que tratan de lógica matemática y todos los estudiantes de filosofía deberían leer, y aquellos que tratan de ética y política y nadie debería ser autorizado a leer. ¿Te sumarías tú a esta pelín malintencionada o muy malintencionada sugerencia de No, no, no. Wittgenstein o no? No, por supuesto que no. Es una de las butades de Wittgenstein. Soltaba unas gruesísimas. No había que hacerle mucho caso. De lo ya dicho, se puede inferir claramente que no, de ningún modo puedo compartir ese desprecio de Wittgenstein hacia la obra, digamos, no técnica de Russell. En cuanto a lograr que los estudiantes de filosofía lean las obras lógicas de Russell, se empeñó desesperado, lo digo por experiencia de muchos años. Solo en pequeñas dosis se les puede encomendar semejante lectura, pues hace falta un gran nivel de preparación previa que ciertamente no se alcanza, eso si acaso, hasta el nivel de máster o mejor aún al de doctorado. Por el contrario, muchas de sus obras en el ámbito filosófico, ético y político son muy recomendables. Es una lectura deliciosa, como algunas de las que he comentado antes, y además logran fácilmente suscitar el interés de un buen número de estudiantes. Como ya he señalado, Russell y Wittgenstein diferían también en sus ideas políticas, por lo cual esta última descalificación del vienés no es nada extraña, a mi Claro. juicio. Bueno, pues Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy en PhilosophyPod. Bueno, por cierto, y aunque ya hayamos acabado con la entrevista de Russell, como te mencioné hace un momento, sí que me gustaría que nos hablases un poco de ese archivo que estás digitalizando, porque a pesar de estar jubilado, pero, da la impresión de que no paras, ¿no? Me he metido un poco ahí y he visto que tienen muchísimos contenidos, algunos en abierto, otros que no, contenidos orientados a distintos niveles educativos. Mm, Si no te importa, háblanos un poco de esto, cuéntanos. Sí, sí, bueno, pues muchas gracias. Pues sí, muy brevemente, que la cosa era sobre Russell, pero ya que eres tan amable. Sí, desde que me jubilé en 2015, yo tenía una caja enorme guardada con un montón de materiales, de manuscritos inéditos, apuntes, de temas clases, correspondencia. Y en principio pensé en depositarlo en la Universidad de Valencia, pero allí no me garantizaron que se iba a emprender una obra de catalogación seria, como se debe. Al final recuperé la caja y yo, con la ayuda de mi mujer, pues lo hemos llevado a buen término. Sí, de ahí han salido varios volúmenes. Estoy publicando. La colección completa tendrá 9 volúmenes. Ya han salido 8. Y falta solamente uno que estará dedicado a la correspondencia. Ese es muy difícil porque son muchos idiomas, muchos autores. Pero yo creo que con tiempo pues, se irá llevando a buen fin. ¿A tu Sí, correspondencia personal con, sí, mi con correspondencia otro...? académica, académica. Vale. Sí, yo he tenido la suerte de cruzar correspondencia con muchísimos filósofos y lógicos, entre ellos Willard Quine, Oh, de qué cuya bien. amistad pues, puedo disfrutar algunos años y al cual pues, yo solía visitar cuando estuve en Harvard 2 semestres, solía visitarle mucho en su despacho y era ciertamente un motivo de enorme disfrute poder tener delante a semejante personaje. Y entonces, pues la idea es terminarla sin prisas, que los 8 primeros volúmenes ya han salido, están publicados y se pueden conseguir en Amazon. Después te pasaré, si quieres, bueno, en mi página web académica, al final están los enlaces, sí. Y un segundo proyecto que tengo es el de publicar una autobiografía. Esa sí es más personal y trata, naturalmente, tanto de temas privados como de temas pues, intelectuales, filosóficos, lógicos y demás. De la autobiografía ya han salido 2 volúmenes.
El segundo termina a mis 27 años, cuando logré plaza por oposición en Madrid de mi cátedra de filosofía en el instituto. Pienso, en fin, con tiempo, sacar algún volumen más, pero en realidad no tengo prisa. Además, esos proyectos se han visto interrumpidos por la guerra de Ucrania, que me ha afectado muchísimo. Y ahora estoy entregado a publicar una serie de artículos, pues poniendo unas ideas, en mi opinión, claras, y sobre todo descalificando a cierta izquierda que desgraciadamente en España pues no ha sabido, la verdad, desenvolverse ni ha dado la talla al hablar de esa guerra terrible que estamos viendo incluso en directo prácticamente por nuestros televisores cada día. Y lo dejo ahí de momento. Sí. Bueno, pues me deja un poco con la miel en los labios, ¿no? ¿Por qué piensas que la izquierda no ha estado al nivel? Bueno, ¿En qué pues sentido? no hay más que leer lo que empezaron a decir los dirigentes de los partidos de izquierdas, digamos, para no mencionar nombres, de la izquierda del PSOE, para entendernos, ¿no? Pues al principio, pues prácticamente daban a entender que Ucrania se merecía la invasión y prácticamente se empezaron a poner casi al lado de Putin. Entonces, claro, eso fue, bueno, ahora se han moderado mucho, ¿eh? En parte, supongo, gracias a los artículos, es que les estoy dando bastante caña, y a otros muchos que han ido apareciendo, pero al principio era un auténtico escándalo, fue una vergüenza la posición que mantuvieron, como digo, prácticamente acusando a Ucrania de haberse merecido la invasión. Entonces, claro, pues yo creo que los que nos dedicamos a estas cuestiones, pues también tenemos que intervenir en cuestiones, digamos, terrenas, no solamente en nuestros ámbitos, digamos, profesionales, sino pues como hizo el propio Russell, poner los pies en la tierra y tomar partido e intentar pues, clarificar ideas. Para eso estamos los filósofos, ¿no? Para clarificar ideas, pues también se pueden aplicar a las luchas políticas. Eso es lo que modestamente llevo haciendo estos meses. Bueno, y una última pregunta, por curiosidad personal. He visto que tú eres piloto de Marina Civil. ¿Cómo llega un piloto de Marina Civil a interesarse por la filosofía y a vivir de esto? ¿Hiciste algo parecido a Wittgenstein? ¿Tuviste a tu propio Russell y le dijiste, oye, soy imbécil o puedo dedicarme a esto? No. Eso solo lo hacen los genios. No, yo tenía mucho interés por cuestiones del mar. Era un enamorado del mar, ya en mi infancia, en Sevilla. Entonces, al irse mis padres a vivir a Cataluña, en concreto a Tarragona, pues yo entablé amistad con un chico que era mi compañero de clase y los dos teníamos eran intereses comunes por el mar. Nos gustaba bucear, pescar y soñábamos con navegar. Entonces, al final, los dos decidimos hacernos marinos mercantes. Entonces, en el proceso de desarrollar esa carrera de la marina mercante se pasa por una fase, que es la fase de prácticas en los barcos, que dura un año y pico, por lo menos antes, ahora ya no sé cómo está organizada. Y claro, en la mar se tiene mucho tiempo libre, entonces yo me dediqué a devorar obras y obras de filosofía, conocí a otro chico que tenía intereses filosóficos también, y comprendí que mi destino no estaba en la mar, que yo podía disfrutar unos años de ese trabajo maravilloso que te permite viajar y conocer países y todo eso, pero que al final pues me dedicaría a la filosofía. Así lo hice, nada más terminar de obtener mi título de piloto de la Marina Civil, que fue en junio. En septiembre me matriculaba en la Universidad de Barcelona de Filosofía, y entonces fui simultaneando para ganar dinerito y poderme pagar los estudios, la carrera de marino mercante con los estudios de filosofía. Y en cuanto terminé los estudios de filosofía, me presenté a oposiciones, gané la cátedra de institutos, después pasé a la universidad, después llegué a catedrático y siempre he conservado un interés por el mar. Sigo buceando, sigo haciendo fotografía subacuática y me encanta ese mundo, pero claro, ahora ya ya, digamos que mi momento de marina ya pasó. Y nada de filosofía orientada al mar, ¿no?
Si es que eso existe o no existe, no lo sé, no lo sé. Pues no, que yo sepa, no. Pero si existiera, yo me encantaría leer algo al respecto. Bueno, ahora sí, Francisco Rodríguez Consuegra, gracias por aceptar la invitación de Philosophy Pods y hasta pronto. Muchas gracias a ti, Arantxa, y a vosotras. Hasta aquí Philosophy Pods. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.